Empezamos un poco tarde hoy porque tuvimos fallas técnicas, ya las solucionamos. Gracias a la habilidad de Carol, porque seguro que yo me muero. Bueno, entonces continuamos con la lectura de la autobiografía de Stefan Zweig. Él en ese momento está ya contando cómo fue su vida en la universidad, la experiencia que tuvo con los profesores y con sí, colegas que lo apoyaron en la publicación de sus escritos, y habla específicamente de Teodoro Herz, que la otra vez tuve un lapsus pero que no me acordaba que este Teodoro Herz había sido el fundador del sionismo. Creo que ahorita va a hablar un poco de él. Yo estuve rastreando, Carol, un poco la historia de Teodoro Herz, y el señor tuvo una historia que la podríamos comentar después, una historia muy fuerte con su familia. Se le suicidan 2 hijos, tiene una relación muy mala con su esposa, todo producto de porque él se volvió, de haber sido un intelectual como progresista, se volvió un intelectual fanático, porque él tuvo un episodio como con alguien que juzgaron, y él dice que lo juzgaron mal por un tema de discriminación. Entonces él empieza como a crear una teoría fundamentalista sobre los judíos, y muy fuerte, muy fuerte, relacionadas con los palestinos, de una negación súper fuerte en la negación con los palestinos. Y los judíos ahora, con esta guerra que tienen, se basan precisamente en todo el legado teórico y como decís, digamos, su legado, yo no sé si teórico, su legado, como, ¿cómo será la palabra? El legado como fundamentalista para poder argumentar por qué la guerra y por qué sacar a los palestinos de su lugar. El caso es que ese tipo al parecer se volvió muy oscuro. Bueno, entonces yo creo que aquí nos va a leer un poco, vamos a afianzar un poco sobre él. Carolina, entonces, Carol, me dio por decirte de Carolina. Carol, entonces, avanzamos entonces, que yo creo que ya vamos, ¿o no? Más o menos. Vamos por la página 50 y son 200 y pico, así que vamos por una cuarta parte. Digamos que vamos bien. Igual Bueno, estamos disfrutando muchísimo. está muy entretenida. Bueno, adelante, Carol. Por aquí voy a compartir pantalla para las personas que están siguiendo la lectura. Vamos en la página número 55. Por favor, Adela, ¿me confirmas si se está viendo pantalla? Todavía no. No. Creo que ahí ya. No. ¿No? Ahora sí, ya. Listo. Justo que no sé por qué esta palabra está subrayada. De Ajá. Palestina, que nos comentabas. Exactamente. Bueno, página 55. Cuando apareció dicho opus... pero no, sabes que voy a leer toda la página para entrar como Sí. en contexto. Ajá. El destino siempre sabe cómo ejecutar la manera de atraer para sus fines secretos al hombre que necesita, aunque pretenda ocultarse. Theodor Herz, disculpen mi pronunciación, había tenido en París una experiencia que le afectó hondamente. Uno de esos momentos que transforman toda una vida. Había asistido como corresponsal a la degradación pública de Alfred Dreyfus. Había visto cómo le arrancaban las charreteras, mientras este pálido gritaba a viva voz: «Soy inocente». Y en el fondo de su corazón había sabido en aquel instante que Dreyfus en efecto era inocente y que lo había hecho culpable de aquella tremenda sospecha de traición por el simple hecho de ser judío. Pues bien, Theodor Herzl, ya en su época de estudiante, había padecido el destino judío de su íntegro orgullo varonil, o, mejor dicho, gracias a su instinto profético lo había presentido, preaparecido en toda su tragedia, en esa época en que poco se podía augurar que sería un destino trágico. Con el sentimiento de haber nacido para ser líder, posición para la cual lo habitaba un porte magnífico e imponente, además de una amplitud de miras y una mundología considerable, había concebido el fantástico plan de poner fin, de una vez para siempre, al problema judío,
uniendo el judaísmo con el cristianismo mediante un bautizo voluntario en masa. Siempre pensando de forma trágica, se había imaginado a sí mismo conduciendo una larga procesión a los miles y miles de judíos de Austria a la iglesia de San Esteban para salvar para siempre, en un acto ejemplar y simbólico, al pueblo perseguido y sin patria de la maldición de la segregación y el odio. Pronto tuvo que reconocer lo inviable de este plan. La dedicación a sus quehaceres propios durante años lo había distraído del problema principal, en cuya solución veía él su verdadera misión. Pero en el instante de la degradación de Dreyfus, el pensamiento del eterno exilio de su pueblo se le clavó en el pecho como un puñal. Si la segregación es inevitable, se decía a sí mismo, que sea total. Si la humillación tiene que ser destino eterno, aceptémosla como tuyo. Si sufrimos por ser apátridas, creemos una patria nosotros mismos. Y así publicó el opúsculo, el Estado judío en el que proclamaba que para el pueblo judío era imposible cualquier intento de asimilación, cualquier expectativa de tolerancia total. Es preciso fundar una nueva patria, la propia, en la vieja patria de Palestina. Cuando apareció dicho opúsculo, conciso, pero dotado del poder de penetración de una flecha de acero, yo todavía estudiaba en el instituto, pero recuerdo perfectamente la estupefacción y el enojo general de los círculos judeo-burgueses de Viena. ¿Qué le ha ocurrido? Decían a ese escritor, por lo general tan juicioso, agudo y culto. ¿Qué tontería dice y escribe? ¿Para qué debemos ir a Palestina? Nuestra lengua es el alemán y no el hebreo. Nuestra patria es la bella Austria. ¿Por ventura no vinimos bien bajo el reinado del buen emperador Francisco José? ¿No nos ganamos la vida decentemente y disfrutamos de una posición segura? ¿No somos súbditos con los mismos derechos ciudadanos leales y establecidos desde hace tiempo en esta querida Viena? Y no vivimos en una época de progreso en que en cuestión de pocas décadas habrá eliminado todos los prejuicios religiosos, porque él, que habla como judío y dice que quiere ayudar a los judíos, argumenta a nuestros peores enemigos e intenta separarnos cuando cada día nos acercamos más y más al mundo alemán. Los rabinos se exaltaron en las sinagogas. El director de Neue Presse prohibió mencionar siquiera la palabra del sinoísmo en su periódico progresista. El tersista de la literatura vienesa, el maestro de la burla venenosa, Karl Klaus, escribió otro opúsculo, una corona, un sinónimo, y cuando Theodor Hell entraba en el teatro, la gente de todas las filas susurraba burlón. Su majestad acaba de entrar. Al principio, Herzl pudo pensar que lo había interpretado mal, que lo habían interpretado mal. Viena, la ciudad en la que se creía más seguro debido a su popularidad de hace muchos años, lo abandonaba, mofándose incluso de él. Pero la respuesta retumbó de pronto con tanta furia y éxtasis que Herzl casi se asustó al comprobar que, con una docena de páginas, había promovido un movimiento tan fuerte y que lo superaba. La respuesta no vino de los judíos burgueses del oeste, bien situados y acomodados, sino de las ingentes masas del este, del proletariado de los guetos de Galicia, Polonia y Rusia. Sin sospecharlo, Herzl había avivado las ascuas del judaísmo que ardían bajo las cenizas del exilio. El milenario sueño mesiático del retorno a la tierra prometida, confirmado por los libros sagrados, había avivado esa esperanza que era al mismo tiempo certeza religiosa. La única que alguien profeta o impostor a lo largo de los años de pulos o exiliado tocaba esta puerta. El alma entera del pueblo empezaba a vibrar, pero nunca como aquella vez.
nunca como aquella repercusión tan arrebatada y tan clamorosa. Por una docena de páginas, su nombre había aglutinado a una masa dispersa y mal avenida. Aquel primer momento, mientras la idea aún tenía formas inciertas de sueño, estaba destinado a ser el más feliz de la breve vida de Hess. Tan pronto como comenzó a afiar sus objetivos en el espacio real, a unir fuerzas, tuvo que reconocer hasta qué punto se había vuelto dispar su pueblo entre los distintos pueblos y destinos. Aquí los judíos religiosos, allá los librepensadores, aquí los socialistas, allá los capitalistas, todos polemizando, con todos en todas las lenguas y en todos pocos inclinados a someterse a una única autoridad. En aquel año 1901, en que lo vi por primera vez, se hallaba en plena lucha, y quizá también en lucha consigo mismo. Todavía no creía lo bastante en su éxito como para renunciar a la posesión que lo alimentaba a él y a su familia. Todavía tenía que repartir su tiempo entre la pequeña labor de periodista y la misión que constituía el núcleo de su vida. Todavía era el Theodor Herzl, redactor del folletín, quien me recibió entonces. Theodor Herzl se levantó para saludarla y, sin querer, tuve la impresión de que el chiste era el único de reísimo. Escondía algo de verdad. Tenía un aspecto verdaderamente real, con una frente alta y ancha, unos rasgos claros, una barba de sacerdote larga y de color negro casi azulado, y unos ojos melancólicos de azul intenso. Sus gestos ampulosos, un poco teatrales, no parecían afectados porque estaban condicionados por una grandeza natural. Y nada de eso le rebosaba de papeles. En aquel despacho de redacción desplomadamente estrecho, con una sola ventana, daba la impresión de que un jeque divino del desierto, una chilaba blanca y holgada, le habría quedado tan natural como el puntagual que llevaba, de corte impecable y confeccionado a ojos vistas, de acuerdo con el modelo parisino. Tras una breve pausa, intercalaba a propósito. Le encantaban esos pequeños efectos, según observé a menudo más adelante, que seguramente había estudiado en el Brut Teatro. Me tendió la mano condescendientemente, pero a la vez benévolamente. Indicándome un sillón a su lado, me preguntó: me parece haber oído o leído su nombre en alguna parte. Poesías, ¿verdad? Tuve que asentir. Muy bien, se arrellanó en su acento. ¿Y qué me trae? Le dije que quería presentarle un pequeño trabajo en prosa y le entregué el manuscrito. Examinó la portada, lo hojeó hasta la última página para calcular su extensión y luego se repantigó todavía más en su sillón. Con una sorpresa por mi parte, lo esperaba. Me di cuenta de que ya había empezado a leer el manuscrito. Leía despacio, poniendo cada nueva hoja en su sitio, sin levantar los ojos. Cuando hubo leído la última página, plegó cuidadosamente el manuscrito como con una gran ceremonia, y todavía, sin mirarme, lo metió en un sobre y escribió algo encima. Solo en aquel momento, después de tenerle en vilo lo suficiente con tantas maniobras misteriosas, levantó hacia mí sus grandes oscuros ojos y me dijo con una solemnidad consciente y calmosa: me complace poderle decir que su hermoso trabajo ha sido aceptado para el folletín de la New Press. Era como si Napoleón, en el campo de batalla, hubiera impuesto la cruz de caballero de la Legión de Honor a un joven sargento. Puede parecer un episodio insignificante en sí, pero hay que ser vienés de aquella generación para entender el tirón hacia arriba que significaba semejante estímulo. Gracias a él, de la noche a la mañana, yo había ascendido a los 19 años a una posición prominente, y Theodor Herzl, que desde aquel momento me trató con bondad y afecto, aprovechó enseguida una ocasión casual para escribir en uno de sus ulteriores artículos
que no había motivos para creer en la decadencia del arte de Viena. Todo lo contrario, junto a Hans Marx había ahora una retahíla de jóvenes talentosos de los que cabía esperar lo mejor, y mencionaba mi nombre en primer lugar. Siempre he considerado una disminución especial que un hombre de la importancia y dignidad de Theodor Herzl fuese el primero en hablar a mi favor públicamente desde una posición destacada y, por lo tanto, de gran responsabilidad. Y fue para mí una difícil decisión, en apariencia de una ingratitud, la de no querer asociarme activamente, incluso como codirector, a su movimiento sin honestidad. Lo cierto es que conseguí establecer con él un auténtico vínculo. Me extrañó sobre todo esa especie de falta de respeto, hoy seguramente inimaginable, con que presentaba delante de las personas a Herzl y sus propios correligionarios. Los orientales le reprochaban que no sabía nada del judaísmo, que no conocía ni siquiera sus costumbres. Los economistas la consideraban un folletista. Todo el mundo tenía objeciones de hacerle, y no siempre de la manera más respetuosa. Yo sabía hasta qué punto le hubiera beneficiado a Hertz precisamente entonces el poder contar con personas leales, sobre todo jóvenes, y hasta qué punto les necesitaba. Pero el espíritu pendenciero y egoísta de esa posición constante, la falta de subordinación sincera y cordial de su círculo, me alejaron de un movimiento al que, llevado por curiosidad, me había acercado, aunque solo a causa de Hertz. En una ocasión en que hablamos del tema, le confesé abiertamente mi disgusto por la falta de disciplina en sus filas. Él sonrió con una cierta amargura y me dijo: no olvide que, desde hace siglos, estamos acostumbrados a jugar con problemas, a luchar con ideas. Y es que, desde hace 2000 años, los judíos no tenemos, históricamente hablando, ninguna práctica en dar a luz cosas reales. En primer lugar, hay que aprender a entregarse incondicionalmente. Y yo mismo todavía no lo he aprendido en estas alturas, porque no hago otra cosa que escribir folletines y sigo siendo redactor del suplemento literario de la Neue Freie Presse, cuando mi deber tendría que consistir en no tener ningún otro pensamiento, salvo el único, y no en escribir una sola línea que no tratase de este tema. Pero ya estoy en camino de enmendarme. Primero, quiero aprender yo a entregarme incondicionalmente y quizás luego los otros lo aprenderán los demás. Recuerdo aún que estas palabras me causaron una impresión muy profunda, porque ninguno de nosotros comprendía que Hertz tardara tanto en decidirse a renunciar al cargo que ocupaba en la Neue Freie Presse. Pensábamos que era por su familia. Hasta mucho más tarde el mundo nos supo que no era por ese motivo, y que Hertz había sacrificado a la causa incluso su fortuna personal, y hasta qué punto había sufrido por el dilema. No solo me lo demostró la conversación referida, sino que también me dieron fe de ellos muchos apuntes de sus diarios. Después volví a verlo unas cuantas veces, pero de todos los encuentros solo una me ha quedado grabada como algo importante e inolvidable, quizá porque fue el último. Yo había venido desde el extranjero, instalado allí me mantenía en contacto con Viena solo por carta. Y un día tropecé con él en el parque municipal. Era evidente que venía algo de la redacción. Andaba despacio y cabizbajo, abstraído. Ya no era aquel paso desgarbado de antes. Lo saludé cortésmente y quise pasar de largo, pero él corrió tras de mí. De pronto, erguido todo él, y me tendió la mano. Porque se esconde. No tengo ninguna necesidad de hacerlo. Encontró aceptadas mis frecuentes huidas al extranjero. Es nuestra única salida, dijo. Todo cuanto sé lo aprendí en el extranjero. Solo allí se acostumbra uno a pensar con suficiente distancia. Estoy convencido de que aquí nunca habría tenido el ánimo para concebir aquella primera idea. Me las habrían hecho trizas mientras todavía germinaban y crecían. Gracias a Dios, cuando la hice pública,
Ya todo estaba terminado y no pudieron hacer más que echar fuego por los ojos. Luego habló con mucha amargura de Viena. Era allí donde había encontrado los peores obstáculos y ya se habría cansado de todo. Si no hubiese llegado nuevos impulsos de fuera, sobre todo del este y también de Amor. En resumidas cuentas, dijo, mi error fue empezar demasiado tarde. A sus 30 años, Víctor Eider era ya el líder de la socialdemocracia, socialdemocracia. En sus primeros tiempos de lucha, los mejores, por no hablar de los grandes hombres de la historia, si usted supiera cómo sufro pensando en los años perdidos por no haberme lanzado antes a mi misión, si mi salud fuera tan buena como mi voluntad, todavía habría esperanza, pero los años perdidos no se recuperan. Lo acompañé, todavía un rato camino de su casa. Se detuvo entre la puerta, me dio la mano y dijo, ¿por qué no viene a verme? Nunca me ha visitado en casa. Llámeme antes y dejaré el trabajo. Se lo prometí firmemente decidido a no cumplir la promesa, porque cuanto más quiero a alguien, más respeto su tiempo. No obstante, fui a verlo, y no muchos meses más tarde, la enfermedad que lo había empezado a doblegar lo abatió de golpe, y solo pude acompañarlo hasta el cementerio. Fue un día singular, un día de julio, inolvidable para quienes lo vivimos. De repente empezaron a llegar a todas las estaciones de las ciudades, en cada tren de día y de noche, gentes de todos los reinos y de países. De pronto, judíos orientales y occidentales, rusos y turcos, de todas las ciudades y provincias acudieron en masa, llevando todavía el rostro el horror de la noticia. En ningún momento se percibió con tanta claridad lo que antes las disputas y habladurías habían ocultado, que la persona a la que llevan a enterrar era el líder de un gran movimiento. Fue una procesión interminable. Viena se percataba de repente de que no había muerto tan solo un escritor o un poeta mediocre, sino también uno de esos creadores de ideas que surgen victoriosos en un país, en un pueblo, solo, muy de vez en cuando. En el cementerio se produjo un tumulto. Demasiada gente se precipitó sobre el ataúd, llorando, sollozando y gritando en un estallido impetuoso de desesperación, sobre un delirio, casi un ataque de histeria, una especie de luto elemental y extático. Rompió con el orden de un modo nunca visto en un entierro. Y ese dolor inmenso que fluía a borbotones de lo más profundo de todo un pueblo de millones de seres, me dio por primera vez la medida de la pasión y la esperanza de aquel hombre singular y solitario, había esparcido por el mundo con la fuerza de su idea. Donde más repercusión tuvo mi admiración solemne en el suplemento literario de la New French Press fue en mi vida privada. Gracias a ella adquirí una seguridad inesperada ante mi familia. Mis padres eran poco dados a la literatura y no se atrevían a dar su opinión. Para ellos, como para toda la burguesía vienesa, era importante todo lo que la New French Press alababa e insignificante todo lo que el periódico ignoraba o censuraba. Y o que salía publicado en el folletín les parecía estar garantizado por una autoridad suprema, ya que quien juzgaba y sentenciaba desde sus páginas inspiraba respeto por el solo hecho de ocupar una posición tan elevada. Pues bien, imagínese el lector una de esas familias que todos los días paseaba su mirada con respeto y esperanza por la página del periódico, y una buena mañana descubre incrédula que al descuidado y desordenado muchacho de 19 años que se sienta a su propia mesa, que jamás ha sobresalido en la escuela y cuyos garabatos habían aceptado con indulgencia como aquellas chiquilladas inofensivas, de todas formas una ocupación mejor que jugar a cartas o flirtear con muchachas aún atolondradas. Se le había permitido el uso de la palabra en aquel lugar de tanta responsabilidad,
entre hombres humosos y experimentados para exponer sus opiniones, no muy apreciadas hasta entonces en casa. Si yo hubiera escrito las más bellas poesías de Keats, Holder o Stendhal, no habría causado un cambio tan radical en mi círculo de conocidos. Cuando entraba en el teatro, la gente señalaba al enigmático Benjamín, que se había introducido misteriosamente en el sacro y vedado recinto de los ancianos y dignos. Y como publicaba a menudo, casi regularmente en el folletín, pronto corría el riesgo de convertirme en un personaje local distinguido y respetado. Sin embargo, evité ese peligro a tiempo. Cuando una mañana sorprendí a mis padres con la noticia de que el próximo semestre quería estudiar en Berlín, y mi familia me respetaba demasiado, o, mejor dicho, respetaba demasiado la Neufeld Press, bajo cuya sombra dorada me cobijaba, como para no concederme este deseo. Huelga decir que no tenía intención de estudiar en Berlín. Como en Viena, solo fui a la universidad 2 veces en un semestre, una para matricularme y otra para que certificaran mi supuesta asistencia a clase. En Berlín yo no buscaba clases de profesores, sino una especie de libertad superior y más perfecta aún. En Viena, a pesar de todo, me sentía todavía atacado al ambiente. Mis colegas literarios con los que trataba concedían casi todos del mismo estrato judeo-burgués que yo, en una ciudad tan pequeña, donde todo el mundo se conocía. Yo seguía siendo irreversiblemente el hijo de una buena familia y estaba harto de la llamada buena sociedad. Quería variar una sociedad declaradamente mala, una forma de existencia natural incontrolada. Ni siquiera había comprobado quién enseñaba filosofía en la Universidad de Berlín. Me bastaba con saber que la nueva literatura de allá tenía más impulso, un aire más activo que entre nosotros, que allí se podía conocer a Dendler y a otros poetas de la nueva generación, que ininterrumpidamente se creaban revistas, cabarets y teatros. En una palabra, que allí, como los vieneses, algo pasaba. Me parece que ya ves lo que quieres decir aquí, la función del libro. Voy a silenciar tu micrófono, Adela. ¿Cómo? Voy a silenciar tu micrófono. Porque se están escuchando en el voz. Bueno, ¿dónde está? Un segundo, listo. En verdad llegué a Berlín en un momento histórico muy interesante. Desde 1870, cuando Berlín había pasado de ser la insípida, pequeña y nada rica capital del Reino de Prusia a convertirse en la ciudad residencial del emperador alemán. Esa insignificante población situada a orillas del Este había adquirido un auge considerable, pero aún no había recaído en Berlín el liderazgo de campo artístico y cultural. Múnich, con sus pintores y poetas, era considerada el centro de arte propiamente dicho. La ópera de Dresden dominaba el terreno de la música y sus palacetes atraían elementos valiosos, sobre todo en Viena, con su secular tradición. Ya volví, creo que se había afectado. ¿Me escuchas ahora? Pues un poco la señal. Listo. Continúo. Bueno, voy a retomar desde este párrafo. En verdad, llegué a Berlín en un momento histórico muy interesante. Desde 1870, cuando Berlín había pasado de ser la insípida, pequeña y nada rica capital del Reino de Prusia a convertirse en la ciudad residencial del emperador alemán. La insignificante población situada
a orillas del Steppe, había adquirido un auge considerable, pero aún no había recaído en Berlín el liderazgo en el campo artístico y cultural. Múnich, con sus pintores y sus poetas, era considerada el centro de arte propiamente dicho. La ópera de Strel dominaba el terreno de la música y sus placentes, atraía elementos varios. Pero sobre todo Viena, con su secular tradición, su concentración de fuerzas y su talento natural, todavía superaba en mucho a Berlín. Sin embargo, en los últimos años, con el rápido avance económico de Alemania, las cosas fueron tomando otro cariz. Los grandes consorcios financieros y las familias opulentas se trasladaron a Berlín, y una nueva prosperidad, del brazo de un audaz espíritu emprendedor, ofreció a la arquitectura, al teatro, unas nuevas posibilidades, mayores que en cualquier otra ciudad alemana. Los museos se ampliaron bajo la protección del emperador Guillermo, el teatro encontró en otro obra a un director ideal, y precisamente porque allí no existía una verdadera tradición ni una cultura milenaria, la ciudad seducía a los jóvenes y los alentaba a experimentar. Y es que tradición significaba también demora. Viena, llegada a la antigüedad idólatra de su pasado, se mostraba cauta y expectante ante los jóvenes y sus audaces experimentos. Y en cambio, en Berlín, que creía configurarse rápidamente y cobrar una forma personal, los jóvenes buscaban la novedad. Era muy natural, pues, que acudiesen allí desde todas las partes del imperio, incluso desde Austria, y los éxitos dieron la razón a los de más talento. El bienes Max Reinhardt hubiera tenido que esperar pacientemente 2 décadas en Viena para alcanzar la posición que en Berlín obtuvo en 2 años. Fue precisamente en aquel momento de tradición entre una simple capital y toda una metrópoli cuando llegué a Berlín. La primera impresión, después de la ufana belleza de Viena, heredada de grandes antepasados, fue algo decepcionante. La decisiva tendencia a expandirse hacia el oeste, donde debía desarrollarse la nueva arquitectura en lugar de las casas un tanto presuntuosas del Tiergarten, justo acababa de empezar. Las calles Friedrich y Lepin, que estaban aún arquitectónicamente desiertas y mostraban su desmaña suntuosa, seguían siendo el centro de la población. A suburbios como Wilhelmstor, Nicholas y Sentin, disculpen mi pronunciación, solo se constituía entonces una expedición con todas las de la ley. Salvo la vieja Unter den Linden, no existía un centro apropiado dicho, no existía un corso como en nuestro Grave. Y, gracias al viejo espíritu ahorrador prusiano, faltaba por entero una elegancia general. Las mujeres iban al teatro vestidas con ropa de mal gusto, confeccionadas por ellas mismas. Por doquier se echaban de menos la mano ágil, diestra y pródiga, que tanto en Viena como en París sabía convertir una minucia barata en una encantadora superfluidad. En todos los detalles se notaba el espíritu ahorrador y tacaño de Federico el Grande. El café era aguado y malo, porque se economizaba hasta el último grano. La comida era sosa, sin gracia ni sabor. Por doquier reinaba la limpieza y un orden estricto y meticuloso, en lugar de nuestra fogosidad musical. Por ejemplo, el rasgo para mí más característico era el contraste entre las patronas de mi Viena y las de Berlín. La vienesa era una mujer alegre, parlanchina, que no lo tenía lodo limpio e inmaculado, que olvidaba, atolondrada, ora, esto era ora, aquello, pero siempre estaba dispuesta a hacer cualquier favor con entusiasmo. La berlinesa era correcta y lo tenía pulcro y aseado, pero en la primera cuenta del mes encontré escrito, con letra impecable, perpendicular, hasta el más pequeño servicio que se había prestado. 3
Pre por coser el botón de irnos pantalones. 20 por quitar una mancha de tinta de la mesa. Y así hasta el final de la lista, donde bajo una raya trazada energéticamente, la suma de todos los esfuerzos ascendía a 67 permetros. Al principio me reía de estas cosas, pero lo más curioso es que al cabo de pocos días yo mismo sucumbí a este penoso sentido del orden prusiano y por primera vez y última vez en mi vida llevé mi contabilidad en una meticulosa agenda de gastos. Yo creo que por ahí podemos dejar hasta ahí. Ahí ya no sé si quieres compartirnos algo. Por mi lado, me parece genial esta lectura. Me llama la atención que justo lo que nos comentaste justo lo que nos comentaste al principio lo mencionó ahí. Sí. Y bueno, no, este escritor me encanta, me parece fascinante, me gusta mucho. Y esto de Berlín también, bueno, ahí vamos conociendo un poquito también de esa cultura de otros continentes. Bueno, Carol, está súper interesante él cómo va comparando su propia ciudad con la que recién llega. Vamos a ver cómo va avanzando esta ciudad a la que llega como extranjero. Bueno, vamos conociendo también muchas cosas que tal vez uno no lo había leído sobre esta cultura europea. Creo que va a ir entrando seguramente que a contar cómo va el tema de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a ver cómo le va con ese tema de él, qué tan sensible. Carol, entonces nos vemos dentro de 8 días. Si no, pues nos vemos en 15, no hay problema. Yo prefiero cada 8 días, pero no hay problema si nos vemos cuando tú quieras y puedas. Entonces, bueno, esperamos que la gente se siga sumando a escuchar esto un poco largo, para mí me parece súper entretenido. Yo creo que nosotros somos valientes al meternos en estas lecturas, pues de intentar generar que alguien nos escuche. Vamos a ver si algún día logramos mucha gente que nos escuche. Y si no, pues bueno, lo vamos haciendo. Así será. Muchísimas gracias a quienes se conectan y nos vemos dentro de 8 días para seguir leyendo por leer. Una feliz noche.